En la tranquila ciudad suburbana de Maplewood, ubicada en el corazón de Nueva Jersey, una red de secretos y deseos prohibidos estaba a punto de desmoronarse de la manera más trágica imaginable. La familia Carlson, durante mucho tiempo considerada un pilar de la comunidad, vivía en una imponente casa victoriana en la calle Elm, un símbolo de su éxito y respetabilidad. Pero detrás de la fachada impecable de la valla blanca y los jardines bien cuidados, una tormenta se gestaba que sacudiría la ciudad hasta su núcleo. En el centro de esta oscura historia se encontraban tres personas. Emma Carlson, una vibrante maestra de primaria de 32 años, con un corazón de oro y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su hermana mayor, Sarah Carlson Roberts, una ambiciosa abogada corporativa de 35 años, de mente aguda y lengua aún más afilada. Y el esposo de Sarah, el Dr. James Roberts, un atractivo y carismático neurocirujano de 38 años. Durante años, las hermanas habían sido inseparables, con un vínculo que parecía irrompible. Se habían apoyado mutuamente a lo largo de los altibajos de la vida, desde el complicado divorcio de sus padres hasta los desafíos de construir sus carreras. Cuando Sarah conoció a James durante su último año de la Facultad de Derecho, Emma se sintió encantada por su hermana, viendo en James la pareja perfecta para la ambición y energía de Sarah. La boda fue un evento lujoso, con Emma orgullosamente a su lado como dama de honor. Mientras observaba a Sarah y James intercambiar votos, Emma sintió una punzada de envidia, preguntándose si alguna vez encontraría un amor como el de ellos. Lo que no sabía es que ese momento marcaría el inicio de un camino peligroso y destructivo. Con el paso de los años, Emma se convirtió en una presencia constante en la vida de Sarah y James. Estaba presente en todas las cenas familiares, celebraciones festivas y noches de películas improvisadas. Al principio, Sarah disfrutaba de la compañía de su hermana, agradecida por la cercanía familiar que mantenían. Pero con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios en la forma en que James miraba a Emma, en cómo sus conversaciones parecían prolongarse más de lo habitual. Fue durante unas vacaciones familiares en la casa de los Carlson en el lago, en el verano de 2018, cuando todo cambió. Sarah, atrapada en un caso de alto perfil, se vio obligada a regresar a la ciudad antes de lo previsto, dejando a Emma y James solos en la casa del lago durante un largo fin de semana. El aire estaba cargado de humedad y de una tensión no verbal, mientras ambos se sentían atraídos el uno por el otro en ausencia de Sarah. Una noche, impulsados por el vino y años de atracción reprimida, Emma y James cruzaron una línea que nunca podrían deshacer. Lo que comenzó como un momento de debilidad, pronto se convirtió en una aventura desenfrenada, con encuentros cada vez más frecuentes y arriesgados. Con la llegada del otoño en Maplewood, el peso de su secreto se volvió casi insoportable. Emma se consumía de culpa, dividida entre el amor por su hermana y los profundos sentimientos que tenía por James. James, por su parte, se encontraba atrapado entre dos mujeres, incapaz de dejar ir a ninguna de las dos. Sarah, siempre perspicaz, sentía que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué había cambiado. La tensión alcanzó su punto máximo en una fría tarde de noviembre. Sarah, habiendo salido del trabajo temprano por una migraña, llegó a casa para encontrar el auto de Emma en la entrada. Al entrar, escuchó voces apagadas provenientes del dormitorio de arriba. Con el corazón acelerado, Sarah subió las escaleras, rezando para que sus sospechas fueran infundadas. Lo que vio al abrir la puerta del dormitorio se grabaría para siempre en su memoria. Allí, enredados en las sábanas de la cama que compartía con su esposo, estaban Emma y James, perdidos en un apasionado abrazo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras los tres se miraban en estado de shock. Lo que sucedió a continuación sería tema de especulación y debate durante los meses siguientes. Algunos testigos más tarde reportaron haber escuchado gritos y el sonido de vidrios rotos provenientes de la casa de los Carlson Roberts. Los vecinos vieron a Sarah salir furiosa de la casa, con el rostro contorsionado por la rabia, solo para regresar minutos después con algo en la mano. Cuando la policía llegó, en respuesta a una llamada desesperada al 911 de James, ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de Emma al pie de las escaleras,
con el cabello rubio manchado de sangre y un cuchillo de cocina clavado en su pecho. Sarah había huido del lugar en su auto. El detective Michael Chen del Departamento de Policía de Maplewood fue asignado para dirigir la investigación. Mientras observaba la escena del crimen, tomando nota de las fotos familiares rotas y el rastro de sangre que conducía desde el dormitorio hasta las escaleras, supo que este caso sería de todo menos sencillo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió aquí, doctor? ¿Roberts?, preguntó Chen, mientras escaneaba la desaliñada apariencia de James y las marcas visibles de rasguños en sus brazos. James, aún en estado de shock, luchaba por articular frases coherentes. «Todo sucedió tan rápido», balbuceó. «Sarah volvió a casa. No se suponía que estuviera aquí. Nos vio, a Emma y a mí. Simplemente perdió el control». A medida que Chen profundizaba en la dinámica familiar de los Carlson Roberts, comenzó a emerger una imagen compleja. Las entrevistas con amigos y colegas revelaron una historia de rivalidad entre las hermanas, a menudo enmascarada por su afecto exterior. Sarah siempre había sido la de los grandes logros, la hija de oro, mientras que Emma era vista como la más libre de espíritu y emocionalmente inteligente. Sarah podía ser intensa, confió Amanda Lewis, una colega de Sarah en el bufete de abogados. Era brillante, sin duda, pero siempre había una corriente subterránea de inseguridad, especialmente cuando se trataba de Emma. Era como si sintiera que siempre tenía que demostrar algo, a pesar de ser la que tenía la carrera estelar y el esposo perfecto. A medida que avanzaba la investigación, Chen y su equipo descubrieron un rastro de correos electrónicos y mensajes de texto entre Emma y James, documentando la evolución de su aventura. Los mensajes pintaban un cuadro de dos personas consumidas por la culpa, pero incapaces de resistir sus sentimientos. Un correo particularmente emotivo de Emma a James, fechado solo una semana antes del asesinato, decía: «No podemos seguir así, J. Me está destrozando. Sarah merece algo mejor que esto, que nosotros. Pero la idea de no volver a estar contigo es insoportable. ¿Qué vamos a hacer?». La búsqueda de Sarah Carlson Roberts se intensificó a medida que los días se convertían en semanas. Su rostro apareció en los noticieros y redes sociales. Su nombre antes respetado ahora era sinónimo de traición y asesinato. Hubo avistamientos reportados en todo el estado, pero cada pista se convertía en un callejón sin salida. El detective Chen trabajaba incansablemente, siguiendo cada posible pista. Entrevistó a los padres de las hermanas Carlson, con la esperanza de obtener una visión más profunda de la dinámica de su infancia. Su madre, Elizabeth Carlson, una maestra jubilada, habló del vínculo cercano entre las chicas, pero también insinuó una competencia subyacente que había existido desde que eran jóvenes. «Siempre trataban de superarse», dijo Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas. «En la escuela, en los deportes, con los chicos, pero nunca imaginé que podría llegar a esto». La investigación también reveló registros financieros que levantaron preguntas sobre el hogar de los Carlson Roberts. A pesar de su aparente éxito, James y Sarah estaban profundamente endeudados, con múltiples tarjetas de crédito al máximo y una segunda hipoteca sobre la casa. Esta tensión financiera añadía otra capa de complejidad al caso, sugiriendo motivos potenciales más allá de los celos y la traición. En una fría mañana de diciembre, finalmente se produjo el gran avance en el caso. Un patrullero estatal, durante una rutina de vigilancia, avistó el coche abandonado de Sarah en un área de descanso a las afueras de la autopista. Una búsqueda en los alrededores llevó al descubrimiento de Sarah, acurrucada en una pequeña cueva en el bosque cercano, apenas consciente y sufriendo de exposición a los elementos. Cuando Sarah fue llevada bajo custodia, el detective Chen finalmente tuvo la oportunidad de interrogar a la mujer en el centro de esta trágica historia. En la luz cruda de la sala de interrogatorios, Sarah parecía muy distinta de la abogada pulcra que había sido. Su cabello estaba enmarañado, su ropa sucia y rasgada, y sus ojos mostraban una expresión salvaje y atormentada. «¿Por qué lo hiciste, Sarah?», preguntó Chen con voz calma pero firme. La respuesta de Sarah apenas fue un susurro. «Ella me quitó todo. Mi esposo, mi confianza. Se suponía que era mi hermana,
mi mejor amiga. ¿Cómo pudo hacerme esto? A medida que Chen presionaba por más detalles, la historia de Sarah comenzó a desarrollarse. Habló de sus crecientes sospechas, de notar pequeños cambios en el comportamiento de James, del creciente vínculo entre su esposo y su hermana. Describió el choque y la ira que la invadieron cuando los descubrió juntos, la sensación de que su mundo se derrumbaba a su alrededor. «No recuerdo haber cogido el cuchillo», dijo Sarah con voz hueca. «Solo recuerdo que quería que el dolor se detuviera, quería que ellos sintieran el dolor que yo estaba sintiendo». En los meses previos al juicio, Chen y su equipo trabajaron sin descanso para construir un caso sólido contra Sarah. Las pruebas forenses de la escena del crimen, incluyendo análisis de ADN y patrones de sangre, corroboraron el relato de James sobre los hechos. El arma homicida, un cuchillo de cocina de la casa de los Carlson Roberts, solo tenía las huellas dactilares de Sarah. Quizás la evidencia más condenatoria fue una serie de entradas en el diario encontradas en la computadora portátil de Sarah. Las entradas, que abarcaban los meses previos al asesinato, revelaban a una mujer cada vez más paranoica y sospechosa de la relación entre su hermana y su esposo. Una entrada, fechada solo días antes de la confrontación fatal, decía: «Veo cómo la mira, cómo se ríen juntos. Siempre ha sido la bonita, la encantadora. Ahora también quiere quitarme a James. No se lo permitiré. No puedo permitírselo». Cuando el juicio comenzó en la primavera de 2019, el tribunal se convirtió en un circo de medios de comunicación, espectadores curiosos y analistas legales. Sarah, que alguna vez representaba el éxito profesional, ahora se sentaba en la mesa de la defensa, sus trajes de diseñador reemplazados por un sencillo vestido negro. Su cabello, antes impecable, caía lacio alrededor de su rostro. La fiscalía, dirigida por la fiscal del distrito Samantha Reeves, presentó a Sarah como una mujer impulsada a la ira asesina por los celos y la traición. Enfatizaron la naturaleza premeditada del crimen, señalando las entradas del diario y el hecho de que Sarah había tomado el cuchillo de la cocina antes de confrontar a Emma y James. Sarah Carlson Roberts no simplemente perdió la cabeza en un momento de pasión, argumentó Reeves en su declaración de apertura. Llevaba meses acumulando este momento, su ira y resentimiento fermentando hasta que estalló en un acto de violencia inimaginable contra su propia hermana. La defensa, encabezada por el renombrado abogado Marcus Goldstein, adoptó un enfoque diferente. No negaron que Sarah había matado a Emma, pero argumentaron que había sido llevada al límite por la traición de las dos personas en las que más confiaba. «Mi cliente no es una asesina a sangre fría», dijo Goldstein al jurado. «Es una mujer que sufrió un trauma inimaginable al descubrir a su querida hermana y esposo en la traición más íntima. En ese momento de choque y angustia, Sarah Carlson Roberts no estaba en su sano juicio. Este fue un crimen de pasión, nacido del dolor y el desamor, no de un asesinato premeditado». A medida que el juicio avanzaba, desfilaban testigos, cada uno añadiendo otra capa al complejo tapiz del drama familiar de los Carlson. Compañeros de clase de las hermanas hablaban de la naturaleza competitiva entre ellas en su juventud, mientras que colegas testificaban sobre el comportamiento errático reciente de Sarah en el trabajo. El testimonio de James fue quizás el más anticipado y controvertido. Habló de su amor por Sarah, de su culpa por la aventura con Emma y del horror de ver a su esposa atacar a su propia hermana. Bajo un severo interrogatorio, se vio obligado a admitir la duración de la aventura y la profundidad de sus sentimientos por Emma. «Las amaba a ambas», dijo James, su voz apenas un susurro. «Nunca quise que sucediera esto. Nunca quise que nadie saliera herido». La defensa llamó a varios testigos expertos, incluida la doctora Evelyn Marsh, una renombrada psicóloga especializada en dinámicas familiares y traumas. La doctora Marsh testificó sobre el impacto psicológico de la traición y la posibilidad de que un descubrimiento tan impactante pudiera desencadenar una ruptura psicótica temporal. «En ese momento de angustia emocional extrema», explicó la doctora Marsh, «es completamente posible que un individuo experimente un estado disociativo, donde no sea plenamente consciente ni tenga control de sus acciones. Esto no justifica el comportamiento,
pero sí proporciona contexto para entender cómo una ciudadana normalmente respetuosa de la ley podría cometer un acto tan violento. El momento más dramático del juicio llegó cuando Sarah misma subió al estrado. Ya no era la abogada confiada y elocuente que todos conocían. En su lugar, había una mujer rota, su voz temblaba mientras relataba los hechos de esa fatídica noche. «Recuerdo entrar en esa habitación y verlos juntos», testificó Sarah, con los ojos desenfocados como si reviviera el momento. Fue como si todo el mundo simplemente se desmoronara. Todo lo que creía, todo lo que sabía, era una mentira. Recuerdo haber agarrado el cuchillo, pero después de eso, todo es un borrón. Lo siguiente que supe es que ella estaba. Sarah rompió en llanto en el estrado, sus sollozos resonando en la corte en silencio. Fue un momento poderoso, que dejó a muchos preguntándose si esa muestra de emoción cruda influiría en el jurado. Cuando el juicio llegó a su conclusión, tanto la fiscalía como la defensa hicieron sus apelaciones finales al jurado. La fiscal Reeves enfatizó la brutalidad del crimen y la naturaleza premeditada de las acciones de Sarah, instando al jurado a hacer justicia para Emma. «Señoras y señores del jurado», comenzó Reeves con voz firme y apasionada, «han escuchado mucho sobre traición y desamor durante este juicio. Pero no olvidemos a la verdadera víctima aquí, Emma Carlson, una joven cuya vida fue truncada trágicamente por la mano de su propia hermana. Sarah Carlson Roberts tenía opciones. Podría haber enfrentado a su esposo, pedido el divorcio, incluso haber avergonzado públicamente a su hermana y esposo por su traición. En cambio, eligió tomar una vida. Esto no fue una decisión de último momento. Fue un acto de violencia calculado, nacido de los celos y el deseo de venganza. Goldstein, en su alegato final, apeló al sentido de empatía del jurado. «No estamos aquí para justificar las acciones de Sarah», dijo, «pero les pedimos que consideren las circunstancias que llevaron a esta tragedia. ¿Podemos realmente decir cómo reaccionaríamos en el rostro de una traición tan devastadora? Sarah Carlson Roberts no es un monstruo. Es una mujer que, en un momento de dolor y shock inimaginable, perdió el control. Ya ha perdido a su hermana, a su esposo y su libertad. Les pedimos que muestren misericordia y consideren el cargo de homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado». Tras semanas de testimonios y argumentos, el caso quedó finalmente en manos del jurado. Mientras se retiraban a deliberar, la ciudad de Maplewood contenía la respiración. El resultado de este juicio no solo determinaría el destino de Sarah, sino que también serviría como el capítulo final en una tragedia que había destrozado a una familia y sacudido a una comunidad hasta su núcleo. El jurado deliberó durante 3 días, con discusiones acaloradas y emocionales. En la mañana del cuarto día, finalmente llegaron a un veredicto. Cuando la sala del tribunal se llenó por última vez, la tensión era palpable. Sarah se sentó en la mesa de la defensa, con el rostro de resignación, mientras James observaba desde la galería, su expresión indescifrable. Cuando el portavoz del jurado se levantó para leer el veredicto, un silencio cayó sobre la sala. En el caso del Estado contra Sarah Carlson Roberts, en el cargo de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido de murmullos. Sarah cerró los ojos, una sola lágrima rodando por su mejilla. James enterró su rostro en sus manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. La jueza Henrietta Walters pidió orden, su martillo resonando en la sala ahora silenciosa. «Se ordena que la acusada se levante para la sentencia», instruyó. Cuando Sarah se puso de pie, la jueza Walters la miró con una mezcla de severidad y tristeza. «Sarah Carlson Roberts ha sido encontrada culpable de un crimen atroz, el asesinato de su propia hermana. Aunque este tribunal reconoce las circunstancias emocionales que rodean este caso, no podemos ignorar la naturaleza premeditada de sus acciones y la brutalidad del crimen en sí». La jueza hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. «Es el juicio de este tribunal que sea sentenciada a 25 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años.
que este tiempo le sirva para reflexionar sobre sus acciones y las vidas para siempre cambiadas por sus decisiones. Cuando se pronunció la sentencia, la compostura de Sarah finalmente se derrumbó. Cayó en su silla, su cuerpo sacudido por sollozos. Sus padres, presentes durante todo el juicio, lloraban en silencio en la galería, sintiendo por fin el peso de la tragedia que había golpeado a su familia. Con el golpe del martillo, el juicio de Sarah Carlson Roberts llegó a su fin. El caso que había cautivado a la nación y desgarrado a una familia había llegado a su conclusión. Mientras Sarah era conducida fuera con esposas, la sala del tribunal comenzó a vaciarse, dejando tras de sí los ecos de una tragedia nacida del amor, la traición y una furia incontrolable.